ojalá que esto, ¿no es cierto?, sea mediados de abril, fines de abril. ¿No tan en invierno eso? No tan en invierno y con una curva aplanada. ¿Por qué eso ojalá? Porque se empieza de a poco y se queda como en una meseta, como ha ocurrido en Corea, en Singapur. Eso significa que van a haber casos, pero esos casos se van a ir manejando uno a uno y van a tener las mejores condiciones de atención y se van a identificar a los pacientes oportunamente. Cuando esto ya es tardío, se empieza a atender solo los casos graves y se pierde el control de la epidemia y identificar los casos leves. Mari. Doctor, cuando hablamos todavía no viene lo peor. Cuando llega lo peor que usted dice, mediados de abril, por ejemplo, estamos hablando de cuántos casos, qué es lo que va a pasar ahí. Bueno, en un momento se va a producir una verdadera avalancha de casos, van a llegar muchos casos con cuadros más serios. Había una gráfica interesante que eran los casos hospitalizados, que tenemos que se portan diferente a los casos ambulatorios. La vamos a buscar. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan estos pacientes, se hospitalizan, los hospitales se empiezan a llenar sus camas y el énfasis ahí es un poco mitigar este impacto y se cambia un poco este énfasis que ahora está en diagnosticar precozmente y aislar. Por lo tanto, eso puede ser complejo. Claro, y vamos a llegar a ese punto, usted dice como a finales de abril, ojalá sea en esa época. Pero cuando uno ve, por ejemplo, lo del espacio riesgo, ahora la clínica en Ñuñoa, ¿se acuerda de esa clínica polémica? Sí. Ahora va a ser habilitada, lo del Hotel O'Higgins, uno dice, bueno, ¿para qué se van a habilitar tantos lugares? ¿Tantos enfermos vamos a tener en esa condición? Sí, hay varios escenarios. Uno puede tener un escenario más optimista o más pesimista. Y tenemos que estar preparados para un escenario moderado, ni demasiado optimista ni demasiado pesimista. Entonces, con la tasa de ataque que tiene este virus, con la velocidad de reproducción, con la contagiosidad que tiene, puede afectar a un volumen muy grande de chilenos. La gran mayoría de ellos deberían hacer un cuadro leve que pueden manejar en su casa. Se van a sentir mal, pero ok. Pero una cosa es que uno está en la casa, toma líquidos, paracetamol y ya está. Pero igual nos queda casi un 20% que hace una enfermedad grave y de ellos como un 4% que hace una enfermedad crítica. Como lo que estamos viendo son 44. Ahora no entiendo, a mí no me gusta, y usted sabe que no me gustó para la palabra temor, pero le quiero preguntar qué pasa precisamente con los enfermos tan jóvenes sin enfermedades de base tan graves. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Una de las cosas que aquí mismo en este material hemos tratado de cambiar el concepto que es una enfermedad que solo afecta a los mayores y que solo afecta a gente con enfermedad previa. No es solo, es una mentira. Afecta más a los mayores y golpea más duro a quienes tienen enfermedad previa. Pero hoy día, por ejemplo, en Brooklyn había una joven de 12 años luchando por la vida y la muerte, 12 años, y entiendo que falleció. Y entre nuestros casos chilenos tenemos, como dice el ministro, que está diciendo toda la información con un desfase de 24 horas, pero le está diciendo que hay un hombre joven que está muy descuidado y que no tiene patología previa. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Hemos aprendido algunas cosas. ¿Puede afectar a los jóvenes y hacer una enfermedad grave? Sí. ¿Y qué elementos, Ignacio, pueden influir para que una persona joven haga? Hay dos cosas. Por un lado, la carga viral. O sea, si estuvo expuesto a muchos virus simultáneamente, eso puede aumentar la gravedad. Hay estudios científicos que ya han mostrado eso. Y por ejemplo, eso puede ser médicos, enfermeras que atienden pacientes, están todo el día metidos ahí, tienen el riesgo de recibir una carga viral más alta. La ventaja que tienen ellos, como son profesionales de la salud, identifican la enfermedad de inmediato, reciben atención de inmediato y no se mueren más. Perfecto. La otra cosa que ocurre es que hemos aprendido que este virus genera una tormenta inflamatoria.
una verdadera tormenta inflamatoria, y en las personas jóvenes ocurre, y que se manifiesta con unos cuadros que no los sabíamos antes. Por ejemplo, produce dentro de la sangre unas alteraciones que es un síndrome que es hematofagocítico, que es un síndrome que produce un verdadero cambio en hay una célula, que es el macrófago, que se activa y empieza a producir un daño en la sangre. Eso lo habíamos visto en otro virus, el Epstein-Barr, otro virus, pero no sabíamos que esto lo podía hacer. Y los colegas han ido reportando que esto ocurre, y en personas jóvenes esto se ha reportado. Otra cosa que pueden hacer también es que hacen como una reacción autoinmune que genera pequeñas trombosis dentro del cuerpo. Y eso también es un poco complejo y hay que saberlo identificar. Todo esto es información en evolución. Y todo esto en personas jóvenes. Y esto en personas jóvenes. María Luisa. Sí, doctor, cuando usted habla de esa carga viral, porque en personas jóvenes que no son, se supone, población de riesgo, de tan alto riesgo, porque ya estamos aprendiendo que ya todos podemos serlo, pero esta carga viral que lo hace más grave, ¿qué significa? ¿Que a mí me puede venir, por ejemplo, coronavirus al mismo tiempo que otro virus? ¿O que te puede entrar mayor cantidad de ese virus a tu cuerpo? Eso, lo segundo, o sea, la cantidad de partículas virales por ml, o sea, si uno en vez de tomar contacto con un virus, con una partícula viral, tiene muchas partículas virales, trillones de partículas virales. Como por ejemplo estar en un recital, como alguna vez lo conversamos con varias gente. El partido de fútbol famoso en Italia, que desencadenó la crisis, se juntó mucha gente en el estadio, ¿no es cierto? Y después de eso se aceleró el proceso. Así es, doctor, tenemos acá la gráfica con la nueva información de los síntomas que han ido cambiando. Acuérdense que dijimos que la tos no era fundamental, a lo mejor la fiebre, pero ha cambiado absolutamente. Tenemos los nuevos datos que nos entregan con la cantidad de contagiados actualizada. Vamos a ir a la pausa y volvemos con la María Luisa y con el análisis del doctor Ugarte en el Buenos Días, doctor Martín.